quiero invitarles a leer un pasaje de las Escrituras que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y el verso 28 al verso 34. Lleva como título: Jesús echa fuera demonios en Gadara. Bueno, al menos así aparece en mi Biblia. Posiblemente en tu Biblia aparezca la liberación de 2 endemoniados en Gadara. Estos endemoniados gadarenos, como se le conocen más comúnmente, fueron liberados por Jesús en el segundo año de su ministerio, tal vez a la mitad el segundo año, tal vez al final de este segundo año de ministerio de Jesucristo, conocido también como el año de la popularidad de Jesús, aunque a finales de este año hubo muchas personas que se opusieron a Jesucristo. Estamos hablando de los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas y cuantos judíos más que decidieron oponerse a la luz de Cristo. Así que vamos a leer este pasaje tan interesante, este 14º milagro de Jesús que realizó en la región de Gadara. Capítulo 8, verso 28 del Evangelio de Mateo. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Tomen en cuenta que eran 2 hombres, 2 endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Verso 1 del capítulo 9 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias, Padre amado, por tu palabra. Oh Dios, es la que nos muestra la verdad. Ella es la vida. Señor, tú has dado testimonio de tu Hijo amado, el Señor Jesús, quien es Señor sobre todos, vivos y muertos. Señor, oh Dios, esta palabra es la que nos mostrará esta noche quién es Jesucristo. Rogamos que abra, Señor, el entendimiento de todos nosotros, de los oyentes, de los amigos que todavía no han creído en Jesús como el Señor y Salvador de sus almas. Oh Dios, sea tu Santo Espíritu, sea tu Espíritu Santo quien haga esa obra, liberando del pecado, liberando de la muerte, liberando de Satanás, del mundo, a esas personas que aún están bajo el dominio del maligno. Lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos un pasaje aquí muy interesante, una muestra de la posesión demoníaca, del poder de Satanás. Algunos piensan que pueden tratar a Satanás como cualquier cosa. No, mi amigo, no, mi amiga, no se confunda. Satanás tiene mucho poder. Sin embargo, no tiene más poder que Dios. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Jesucristo es omnipotente. Significa que Él tiene todo poder. Vemos en este pasaje un ejemplo de liberación demoníaca. Cristo, el Señor, había llegado a esta tierra para traer liberación a estos 2 endemoniados. Pero ¿sabe? Es interesante lo que el contexto nos narra antes de llegar a este pasaje. ¿Sabe? Cristo venía de una noche bastante turbulenta. Habían pasado con sus discípulos la noche en alta mar, en el mar de Galilea, y una gran tempestad se había levantado para hundir la barca y destruirlos a ellos. Jesús estaba durmiendo.
De repente los discípulos, viéndose perdidos, viendo que la nave estaba siendo anegada, que crujía la madera, que el viento soplaba, que las velas se rompían, en ese momento de desesperación, ellos acuden al Señor Jesús y Él dormía en la popa de esa pequeña barca. Pero, ¿sabe? Jesús tenía todo bajo control. La Escritura dice en el Salmo 121, no se dormirá el que guarda a Israel. Sí, el cuerpo del Señor estaba cansado, Él estaba dormido, pero su poder, su omnipotencia no estaba dormida. Así que levantándose el Señor, reprendió al viento, reprendió al mar, y se hizo, dice la Escritura en el verso 26, gran bonanza, hubo paz, hubo tranquilidad. Y ahí la pregunta entonces que los discípulos se hacen, no por primera vez, pero esta vez desde otro punto de vista. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué pregunta, mi amigo, mi amiga? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Quién es ese tal Jesús del que siempre hablan estos hermanos? ¿Quién es ese tal Jesús del cual dicen que libera a los alcohólicos, a los pobres, a los drogadictos, a los menesterosos, a los pecadores? ¿Quién es Jesús? Respóndame. O respóndase usted esta noche, ¿quién es Jesús? Si le preguntara el Señor a usted quién, dice usted que yo soy, ¿qué respondería? ¿Qué dice usted del Cristo? Según lo que usted responda, dependerá su eternidad en el cielo o en el infierno. De su respuesta depende. Yo no sé qué piensa usted del Cristo, yo tengo muy claro quién es el Hijo de Dios. Yo sé quién es Jesucristo en carne propia, pero ¿y usted qué dice de Jesús? ¿Quién es este hombre?, dijeron los discípulos. Y como respuesta a esa interrogante, porque en la Biblia toda pregunta debe ser contestada, Jesús decide llevarlos a la región de los Gadarenos. Ahí los discípulos encontrarían la respuesta a esa pregunta. Así que vemos el verso 28 lo que dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué le parece Gadara? ¿Le gustaría visitarlo? Y si fuéramos un momento por la fe, con la imaginación santa, a las riberas del Gadara, y nos acercáramos a esa tierra donde apacentaban cerdos, animales inmundos para los judíos, donde aparentemente los demonios andaban con mucha libertad, poseyendo personas y haciéndolos vivir en los sepulcros, ¿qué les parecería estar una noche allí? ¿Saben que era de noche? Cuando ellos arribaron a Gadara, una noche tenebrosa, y de repente salen estos hombres desnudos, todos demacrados, sucios, y gritando con espuma en la boca, gruñendo como animales feroces, poseídos por más de un demonio. La Escritura dice en los evangelios sinópticos que eran una legión, eran miles de demonios los que estaban allí. ¿Qué les parece esa escena? Jesús los lleva a Gadara, esta tierra oscura, tierra tenebrosa, y los hace a los discípulos enfrentarse con estos dos hombres para enseñarles quién era Él. Queremos darle la respuesta a usted también, quién es Jesús. Vean lo que el verso 28 dice: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? ¿Qué dice usted de Jesús? Bueno, muy importante lo que usted diga. ¿Qué dicen los demonios de Jesús? Ellos dijeron, Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. En este tiempo tenemos lamentablemente que volver a decirle a las personas que Cristo es el Hijo de Dios, porque han rebajado a Cristo
y su persona a un simple hombre que hizo milagros, un milagrero cualquiera. Tenemos que volver a recordarle a las personas que el Cristo que descendió del cielo, el ungido de Jehová, Él es el Hijo de Dios, Señor y dueño de su vida y de la mía, y que daremos cuenta delante de Él. Los demonios tuvieron miedo de Jesús. ¿Qué siente usted cuando escucha hablar de Jesús y de lo que pasó en la cruz del Calvario? Le diré que el que estaba muriendo en la cruz no era un simple hombre, era el Hijo de Dios, derramando la sangre más preciada de todo este universo, la sangre del Hijo de Dios. Los demonios dijeron: Él es el Hijo de Dios. ¿Qué dice usted de Cristo? ¿Ha llegado al convencimiento espiritual de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios? Probemos a ver si usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo ha venido a salvar a los pecadores, dice la Escritura. Si usted verdaderamente cree que Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, usted debe de haber confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador. Debe estar completamente convencido de que Cristo está vivo, que resucitó de entre los muertos. ¿Usted ha confesado a Jesucristo públicamente alguna vez? Algunos piensan que con creer en el corazón es suficiente. No, no lo es. Puede que usted sea muy devoto en su casa y lea mucho la Biblia, o ore muchas oraciones, le pida a Dios todas las mañanas y no se acueste sin antes hacer una oración, pero si usted no ha confesado a Cristo, no es salvo. La Escritura dice en Romanos capítulo 10, verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la promesa. Si usted confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, si usted dirá: pero es que yo creo que Jesús es el Señor. Pero vea lo que el siguiente verso dice, el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Con el corazón que solo Dios ve, que solo Dios conoce. Pero vea el verso cómo termina. Pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, es bueno que usted crea en su corazón, pero si no lo confiesa con sus labios, usted no es salvo. La Escritura no le puede garantizar su salvación. Debe dar a conocer que Jesucristo es su Señor. Por eso el bautismo es muy importante, mi amigo, también. Nadie se salva por ser bautizado, pero el bautismo es una señal pública diciéndole al mundo: yo ya creí en Cristo, Él me salvó, me perdonó, ahora muero al mundo y vivo a Cristo. Vea qué importante es confesar a Jesucristo. Si los demonios lo hicieron, ¿por qué usted no lo puede hacer? Algo lo detiene, algo lo está apartando de la decisión de aceptar a Cristo. ¿Qué será? Bueno, a estos hombres los tenían atados los demonios. ¿Qué le ata a usted? Las vanidades de la vida, de este mundo, los placeres de esta tierra, los pecados. ¿Qué le está deteniendo para aceptar a Cristo, el Señor, y decir como estos demonios: Él es el Hijo de Dios? ¿Qué lo detiene? Usted debe responder su pregunta, pero sea lo que sea, déjeme decirle que Cristo vino a liberar su vida esta noche. Cristo vino a salvarle. La Escritura dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El que cree en Él, dice la Escritura, tiene vida eterna, será liberado como estos hombres. Volviendo al pasaje, quiero concluir, mi amigo, con una pequeña reflexión sobre lo que pasó esa noche a la ribera de Gadara, cuando Jesús liberó a estos hombres. Estaban poseídos por esta legión de demonios. Y vea lo que
Dice el verso 30, estaba paciendo lejos de ellos un acto de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Verso 32 dice, Él les dijo, id. Si usted es un lector de la Biblia y ama la Biblia y le gusta la palabra de Dios, notará que esta es la única palabra que Jesús dijo en este pasaje. Id. Jesús dijo, id. ¿Qué hicieron los demonios? Y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los demonios obedecieron al mandato de Dios. Jesús dijo, id una última vez en su vida. Antes de irse de esta tierra, dijo, id. ¿Usted recuerda dónde? ¿En qué pasaje? En este mismo evangelio, en Mateo capítulo 28, la Escritura dice que Jesús se despidió de ellos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. El que obedezca este evangelio debe ir, mi amigo. Los demonios obedecieron, ¿obedecerá usted? Jesús dijo id y ellos salieron. ¿Qué va a hacer usted? ¿Será como estos gadarenos que al final dijeron, Señor, vete de nuestra tierra? Nos importan más los cerdos que los hombres. Nos importan nuestras ganancias antes que las almas. ¿Qué hará usted con el Cristo que hizo la obra por usted para salvarle, que puede liberarle? ¿Qué va a hacer con Cristo? Es la pregunta. Si usted acepta a Cristo, será liberado de su pecado y de la condenación eterna a la que va todo hombre y mujer que no se arrepiente. Será liberado de la ira venidera que se aproxima sobre todo hombre y mujer que está en sus pecados. Le invitamos cordialmente a venir a Cristo y ser salvo por el Señor Jesucristo. Esperamos que lo haga, que el Señor nos bendiga con su palabra esta noche. Vive con pasión.